Bienvenidas a Mujeres Viviendo Coram Deo. En el episodio anterior hablamos de que vivir Coram Deo significa vivir delante del rostro de Dios. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos vivir conscientemente delante de Dios si no conocemos quién es Él? La respuesta es sencilla: no podemos. Y es que no podemos vivir Coram Deo si no conocemos a aquel delante de quien vivimos. Pues mientras más conocemos quién es Dios, más entendemos quiénes somos nosotros. Y mientras más entendemos quiénes somos, más conscientes estamos de nuestra necesidad de Cristo. Por eso el tema de este segundo episodio es conocer a Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué impresionante que Jesús describa la vida eterna en términos de conocer a Dios. No conocerlo entonces es estar en el error, en muerte espiritual, porque conocer a Dios no es un tema secundario para la vida cristiana, es el propósito mismo para el cual fuimos creadas. Ahora, ¿por qué conocer a Dios transforma la manera en que vivimos? Pues porque lo que creemos acerca de Dios determinará la manera en que vivimos delante de Dios. La Escritura nos enseña que fuimos creadas por Dios, por medio de Dios y para Dios. Por eso no existe conocimiento más importante que conocerlo. Nuestra identidad se entiende a la luz de quién es Él. Nuestro propósito lo vemos más claro a la luz de quién es Él. Y nuestras decisiones debemos tomarla a la luz de quién es Él. Por eso lo que creemos acerca de Dios determina la manera en que vivimos delante de Él. Aquí es donde entra la teología. De primera entrada pudiera sonarnos como algo que no aplica para nosotros o que suena como un término intimidante o tal vez incluso no atractivo. Pero la palabra teología simplemente significa el estudio o el conocimiento de Dios. Y aunque muchas veces pensamos que es algo reservado para pastores, seminarios o académicos o exclusivo para los hombres, la realidad es que toda persona tiene una teología y debería abocarse a buscar tenerla de la fuente correcta. La pregunta no es entonces si tenemos o no una teología, porque creo que todo mundo tiene una teología. La pregunta es entonces si nuestra teología es bíblica o no, por lo tanto es verdadera, correcta y fiel a la verdad que Dios nos ha revelado. Porque una correcta visión de Dios produce una correcta relación con Dios. Y una correcta relación con Dios nos lleva a una manera correcta de vivir para su gloria. Por el contrario, si hay una percepción equivocada o distorsionada de Dios, producirá una relación equivocada con Él y por consecuencia una manera equivocada de vivir. Cuando nuestro conocimiento de Dios es escaso o equivocado, corremos el riesgo de creer en un Dios creado según nuestras ideas, nuestras emociones, experiencias o tradiciones, en lugar del Dios verdadero revelado en las Escrituras. Y entonces nos lleva a vivir una vida superficial con una fe falsa, vana. Por eso es tan maravilloso que Dios haya sido revelarse, no dejándonos en la oscuridad, no abandonándonos a nuestras propias especulaciones, criterios, deducciones, sentimientos o experiencias, sino que de forma misericordiosa, amorosa y sabia se dio a conocer por medio de su palabra. Pero si no le conocemos, somos presas de pensamientos frustrantes y equivocados, como esto de Dios no funciona, Dios no me escucha, Dios no me ama, el cristianismo no sirve, o al menos a mí Dios no me habla, pero a otros sí. Pero ¿saben qué? El problema no es Dios. El problema es que muchas veces hemos conocido ideas acerca de Dios y por ende se conducen estas personas de esa forma sin llegar a conocer verdaderamente a Dios. Mujeres, vivimos de acuerdo con lo que creemos acerca de Dios, por eso es tan importante que lo conozcamos tal y como Él se ha revelado en las Escrituras. Como comenté hace unos momentos, todas tenemos una teología, ya sea buena o mala, bíblica o no bíblica, profunda o superficial, pero insisto, la pregunta importante es si la que tenemos ha sido formada fielmente por la Escritura o no. Y entonces esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, lo conocemos mediante su palabra. Es la única fuente verdadera y segura
en la que podemos conocerlo y meditar en sus atributos, es decir, en quién es Él y cómo es Él. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Y si no lo amamos, ¿cómo podremos tener el deseo de obedecerlo? ¿Cómo vamos a obedecerlo? Cada día enfrentamos desafíos y siempre nos estaremos encontrando ante dos panoramas en cómo reaccionamos ante ellos. O obedecemos a Dios haciendo su voluntad, o hacemos lo que mejor nos parece y nosotros creemos mejor. Entonces, esto lo vamos a ver en temas de la rutina, temas diarios, como luchas reales que se tienen dentro del matrimonio, en la soltería, en la maternidad, en cuanto a la crianza de los hijos, en las aflicciones, en las pruebas, en luchas internas que tenemos con falta de perdón, preocupaciones, ansiedades, tal vez incluso cuestiones de amargura, etcétera, y en tantas otras áreas de nuestra vida. Y sí, hablaremos de estos temas porque en realidad son importantes y necesarios. Tenemos que abordar el cómo hacerles frente o vivirlos a la luz de la palabra de Dios. Y los vamos a ir haciendo parte de nuestro estudio conforme lo que nos muestra la palabra de Dios, conforme lo que nos muestra la Escritura, es decir, qué es lo que Dios nos dice para hacerle frente a estas situaciones, porque la Biblia nos dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentran en las Escrituras. Alguien dijo, qué maravillosa es la Santa Escritura de Dios. Tengo dudas y en ella encuentro respuestas. Tengo temor y en ella encuentro esperanza. Tengo sed y en ella encuentro ríos de agua viva. Tengo demasiado de mí y en ella encuentro la plenitud de Jesucristo. Esto es un autor del cual desconozco, pero fue citado o fue expuesto en el blog de Estación Westminster en Facebook. Fin de la cita. Pero antes de hablar de nuestras circunstancias, entonces, de todos esos temas que sí son importantes, que sí son necesarios y los cuales hablaremos, necesitamos hablar primero de Dios, para luego pensar y hacer frente a cada situación bíblica y sabiamente. Antes de enfocarnos en nuestras luchas, debemos conocer a aquel que está con nosotros en medio de ellas. La verdad es que queremos respuestas inmediatas para los problemas que tenemos en el día a día, pero si no sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros ante el Dios verdadero y qué es lo que realmente Él nos enseña en su palabra, terminamos construyendo y actuando sobre opiniones, experiencias y, en pocas palabras, sobre la arena, no sobre la roca que es la base y fundamento seguro. Porque solo cuando conocemos quién es Dios podemos interpretar correctamente todo lo demás y actuar conforme a la voluntad de Dios, lo cual nos va a traer bendición a nosotros y a los que nos rodean. Así es que no comenzaremos hablando de los temas específicos que suelen llamar nuestra atención y que, repito, son necesarios e importantes. Pero abordaremos primero los fundamentos que son nuestra base para nuestra vida cristiana y para las que amamos a Dios y queremos vivir una vida corandeo. Y esto implicará ir contra la cultura, que se centra en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito. Porque no se trata de nosotras, se trata de Él, la esperanza de gloria, que es Cristo. Por eso vamos a comenzar una serie sobre sus atributos, porque saber acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Podemos tener información de Dios y aún así no tener una transformación real en nuestra vida, que emane dicha transformación desde nuestro corazón y mente, y no maravillarnos con conocer su carácter y vivir de forma que a Él le agrada. Porque cuando realmente lo conocemos, vivimos en plenitud. No estamos en modo de supervivencia solamente de ir al afán de cada día, hacerle frente y desgastándonos. No, Dios no quiere que estemos en ese modo, sino que dependamos de Él, pero viviendo en plenitud, con gozo, con la paz que sobrepasa todo entendimiento y que no es la que el mundo da, sino la que Él da. Siendo guiadas por Él en su camino, renovadas en nuestro entendimiento, renovadas en nuestros pensamientos para poder vivir para su gloria y por ende vamos a ser nosotras también bendecidas. Entonces, conocerlo no quiere decir que no enfrentaremos los problemas o que de tenerlos se van a desvanecer y van a desaparecer de un momento a otro, sino que aprendemos quién es el Dios que nos sostiene en medio de ellos. Conocer al Dios es el fundamento de nuestra fe. Esto tiene que quedar muy claro en sus pensamientos y en nuestro corazón. Es la base sobre la cual construimos nuestra vida cristiana.
No vivimos delante de las opiniones cambiantes del mundo, vivimos delante del rostro de Dios. Porque es muy común, es muy normal que vamos a escuchar y escuchamos voces donde se nos presentan nuevas filosofías, nuevas ideas y nuevas maneras de entender la vida. Incluso algunas nos sonarán atractivas, con sentido, o incluso muy románticas o muy lindas para nuestro entendimiento y nuestros oídos. Pero si no conocemos a Dios y a su palabra, ¿cómo vamos a poder discernir qué es la verdad? No hay verdades relativas, solamente está la verdad de la Escritura, a la cual nosotros hacemos bien en acogernos, en confiar y en guiarnos con esa luz como esa luz que alumbra en las tinieblas. Por eso la Escritura nos llama a levantar nuestros ojos y mirar a Dios, porque Él es lo mejor. Él es quien merece ser conocido, adorado y predicado. J. Packer decía: el propósito final de estudiar a Dios es llevarnos a adorar a Dios. Fin de la cita. Entonces, conocer a Dios nos lleva también a adorarlo. Es decir, no solamente relacionemos la adoración a Dios con canciones bonitas, tranquilas y de tonos muy, muy bonitos. No, adorar a Dios es un estilo de vida. Es nuestra vida misma cómo la llevamos a cabo para darle gloria, para que Él sea agradado en todo lo que hacemos. Ahora, Dios no necesita conocernos. Dios nos conoce incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotras mismas. Él nos creó. No hay nada que Él necesite de información acerca de nosotros, pero nosotros sí necesitamos conocerlo. Nosotros sí necesitamos maravillarnos cada vez más de su carácter, de su magnificencia, de sus perfecciones, de quién es Él. Porque cuando nosotros le conocemos, nosotros podemos ser realmente deshechas en nuestro orgullo, en nuestro egocentrismo, y podemos realmente vivir la vida plena que Él nos ofrece en Cristo cuando nos rendimos a Él y dejamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso, por esta razón, este podcast no tiene como propósito principal ayudarnos a sentirnos mejor con nosotras mismas. Nuestro propósito es conocer mejor a Dios. Porque aquello que permanece para siempre no son nuestras emociones, sino su palabra. Nuestras emociones van y vienen, son cambiantes, así como nuestros deseos y nuestras metas. Ayer o hace tiempo deseábamos algo y después ya no, o después lo obtuvimos y eso ya no fue nuestra prioridad, sino otra cosa, etcétera. O algo ya no me gustó, o ya no es lo mismo, ya no siento lo mismo, pero Dios es permanente. Él es inmutable y sus palabras permanecen para siempre. Son inmutables también, son fieles y verdaderas y son llenas de vida porque Él es la vida. Entonces, nos vamos a abocar a esto primeramente, porque nuestro objetivo no es exaltar la experiencia humana ni nuestras emociones, sino exaltar a Cristo. Por lo que mientras más conozcamos a Cristo, más le amaremos, y mientras más le amemos, mejor aprenderemos a vivir de una manera que le agrade y que sea de la forma más sabia de vivir y nos traiga un resultado pleno de vida. Conocer a Dios también nos ayuda a examinarnos correctamente y ver nuestra condición real para vernos cómo estamos en verdad en nuestro corazón y darnos cuenta que somos frágiles sin Él, que somos sus criaturas y no el Creador, que somos dependientes y no autosuficientes para vivir de verdad de tal forma que le dé gloria. Somos pecadoras necesitadas de su gracia todos los días. Podemos ser muy diestras, exitosas, talentosas y sobresalientes en muchas cosas, pero si fracasamos en conocer a Dios y hacer su voluntad, nada de lo demás en que seamos las mejores importa y permanecerá, sino que será como algo efímero y vano, que al final nos daremos cuenta que no era lo importante. En Jeremías 9, 23 al 24 leemos: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Para comenzar esta serie necesitamos responder una pregunta más. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son las perfecciones de su ser. No son partes de Dios, no son cualidades que Él posee
en cierta medida. Son aquello que Dios es. Por ejemplo, Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. E iremos viendo que es ese amor puro, perfecto, santo, que no es un amor imperfecto como el de nosotros, falible, sino que el de Dios es perfecto. Y lo iremos estudiando. Dios no solamente tiene sabiduría, Dios es sabio. Él tiene la mejor forma de darnos la revelación, y lo que nos ha revelado es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, sus atributos nos ayudan a conocer quién es Dios, según Él mismo se ha revelado en su palabra. Tradicionalmente se han agrupado en dos categorías. La primera son los atributos incomunicables, es decir, son aquellos que pertenecen únicamente a Dios. Por ejemplo, su eternidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, su autoexistencia. Porque, por ejemplo, nunca seremos omniscientes, nunca seremos omnipresentes, nunca seremos eternas en el mismo sentido que Dios. Estos atributos nos muestran cuán grande, glorioso y distinto es nuestro Dios. Y tenemos la otra segunda categoría, que son los atributos comunicables. Son aquellos que Dios refleja en sus criaturas de manera limitada. Por ejemplo, el amor, la misericordia, la bondad, la justicia, la paciencia, la santidad. Son atributos que Dios posee, pero que nosotros no los poseemos perfectamente como Él. Pero sí podemos reflejarlos porque fuimos creadas a su imagen. Y los podemos reflejar no por nuestras propias fuerzas, ni porque nosotras nos dé simplemente el deseo de hacerlo, sino porque Dios, a través de Jesucristo, cuando hemos venido a Él, a su conocimiento, y ahora somos hijas de Dios a través de lo que ha hecho Jesús, es que podemos ser capacitadas por Él para reflejar en nuestro carácter y en nuestra vida estos atributos que reflejan el carácter de nuestro Dios. ¿Y cómo aplicamos estas verdades? Bueno, los atributos incomunicables nos recuerdan que Dios no es como nosotros, pero también nos llaman a adorarlo. En cambio, los atributos comunicables nos muestran cómo debemos parecernos más a Él. Nos llaman a imitarlo, nos enseñan cómo debe vivir una hija de Dios y una ciudadana del reino de los cielos en medio de un mundo que está contaminado, enfermo y caído, donde hay tinieblas, oscuridad y maldad. Y podamos hacer la diferencia, podamos proclamar que somos hijas del Dios verdadero y que hay un Dios verdadero que llama a todos aquellos a que vengan al arrepentimiento y a ser parte de su reino. Así que volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo podemos vivir delante de Dios si no conocemos quién es Él? La respuesta es que necesitamos conocer su carácter, necesitamos conocer sus atributos, conocerlo cada día más. No es como que una vez que llegamos a Dios a través de Jesucristo, a una nueva vida, le conocemos de una vez y para siempre. No, le conocemos y cada día más le conocemos más. Es algo progresivo, es un proceso en el cual nos vamos maravillando cada vez más y más y más de Él, y nosotras vamos siendo conformadas cada vez más a la imagen de su Hijo. Cuando una mujer entiende quién es Dios, comienza a entender mejor quién es ella ante su grandeza, ante su majestad y ante su magnificencia. Y entonces puede ahora ver con claridad por qué existe o por qué existimos, cuál es nuestra esperanza y cómo debemos vivir. Quiero concluir recordando una verdad fundamental. No podemos vivir delante del rostro de Dios si no conocemos a aquel delante de quien vivimos. Por eso, repito, nuestro enfoque principal no está simplemente en aprender cómo mejorar nuestra vida. Eso vendrá como consecuencia. Una vez que vayamos hablando, entendiendo y meditando sobre las bases y fundamentos, que es entender y conocer quién es nuestro Dios. Por eso ese es nuestro enfoque. Porque la respuesta final a cada situación que vivimos no comienza con una respuesta técnica de te voy a decir las 3 cosas que te van a hacer conseguir la felicidad, o vamos a hablar sobre los 5 pasos para obtener lo que merecemos, etc. No,
sino comienza con Dios. Esos títulos suenan muy atractivos, suenan muy llamativos, pero no intentamos mover las emociones ni los sentimientos. No intentamos vender un producto, sino que queremos irnos a la verdad, a la que permanece, a la que realmente vale la pena conocer, que es a nuestro Dios verdadero. Porque cuando comprendemos que Dios es santo, entendemos nuestra necesidad de su gracia y cómo vemos el pecado. Cuando comprendemos que Dios es sabio, aprendemos a confiar en sus caminos y eso cambia cómo tomamos nuestras decisiones. Cuando comprendemos que Dios es soberano, descansamos en medio de la incertidumbre y cómo vemos nuestras circunstancias, entendiendo que Él tiene el control soberano sobre todo. Cuando comprendemos que Dios es fiel, encontramos seguridad en sus promesas y cómo enfrentamos el sufrimiento. Y así en cada atributo podemos verlo a Él y en consecuencia ser bendecidas con lo que encontramos en su carácter para nosotros y para aplicarlo en nuestra vida diaria. La meta de estudiar los atributos de Dios no es simplemente llenar nuestra mente de conocimiento, es conocer mejor al Dios que se ha revelado en su palabra para ser renovadas y transformadas en nuestro corazón y entendimiento, para amarlo más, confiar más en Él y vivir para su gloria. El objetivo final de esta serie que comenzaremos no es que digamos, ¡ay, aprendí un dato nuevo sobre Dios! ¡Qué bonito! No, sino que digamos, conocí mejor a Dios, lo amo más y deseo vivir más para su gloria cada día. Y así en cada atributo podemos maravillarnos de Él, del Dios verdadero, y ser bendecidas por su carácter, que no falla, que es bueno, que es perfecto, y que no hay Dios como Él al que podamos aferrarnos y acogernos y confiar no solo en nuestra vida y día a día, sino en nuestro camino aún más allá de la muerte. Y ahora quiero hacer 2 invitaciones. La primera es para aquellas mujeres que reconocen que realmente no conocen a Dios. Tal vez saben cosas acerca de Él. Tal vez han asistido a una iglesia durante años. Tal vez crecieron escuchando acerca de Dios, pero hoy reconocen que no tienen una relación con Él, como su Padre. Si ese es tu caso, ven a Cristo. Reconoce tu necesidad de Él. Reconoce tu pecado. Reconoce que no puedes salvarte a ti misma. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, el cual nos dice que Cristo murió por los pecadores y resucitó victorioso y volverá. Y Él promete recibir a todo aquel que viene a Él con fe. Ven a Cristo mientras hay oportunidad. Isaías 55, del 6 al 7 nos dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Ven, acércate a Él, porque al que Él viene, Él no le echa fuera. Él dice en su palabra también que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y la segunda invitación es para aquellas mujeres que por la misericordia de Dios ya han comprendido su necesidad de Cristo y han depositado su confianza en Él. Mujeres que están en Cristo, no desmayen, no abandonen la búsqueda de conocer más a Dios. Sigan adelante, no se conformen, perseveren. Sabemos que hay un tesoro inagotable en su persona, en su carácter, en su palabra. Permanezcamos en Cristo. Que Dios nos conceda, como dice Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que en medio de las pruebas, las luchas y las dificultades podamos encontrar descanso en su carácter, porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque Él es perfecto y Él es bueno, misericordioso y paciente para darnos fuerzas cuando ya no las hay. Gocémonos en Él, en la salvación que hemos tenido a través de Jesucristo. Descansemos en Él, confiemos en Él, porque Él es digno de toda confianza y todo crédito. Mi oración es que este espacio nos anime a amar más a Dios, conocerlo mejor por medio de su palabra y vivir cada día Coram Deo. Y quiero dejarlas con una pregunta. Quiero que nos quedemos con lo siguiente. ¿Conozco realmente a Dios? ¿He vivido como quien le ha conocido? ¿O solamente he sabido acerca de Él? Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio, donde comenzaremos nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y precisamente porque conocer a Dios transforma nuestra manera de vivir,
En nuestro próximo episodio comenzaremos estudiando el primero de sus atributos, su santidad. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Por qué los serafines en Isaías 6 no cesan de proclamar santo, santo, santo? ¿Y qué tiene que ver la santidad de Dios con nuestra vida diaria? De eso hablaremos la próxima vez. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.